No me sale el eructo, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Espero que sí. Bueno, voy a pausar aquí la pista previa. Voy a pausar esta también aquí. Vamos a mandar el mensajito por Discord de que hemos comenzado. ¡Comenzado! Avisos de mis huevos. Estamos en directo. ¡Paca! ¡Hola, Mikan! ¿Por qué he gritado? No lo sé. Fallo de principiante. No me he traído el agua. Dadme un segundito. Ah, está aquí, joder. Está aquí. Directo. Hola, Felixando, ¿qué tal? Hola, SD. ¿Qué tal el hard drive? Todo bien. Perdón. Genial, ya comencemos. Ya acabé la versión original. Me pregunto si habrían cambiado mucho. Eso vamos a descubrir. Yo la verdad es que jugué la versión original hace bastantes años. 2015 o así. 2016 dejé de jugar. Y en 2021 me saqué el logro este de los cojones. El de sale afuera y tócame los huevos. Pero bueno, ya estamos en directo. Voy a también avisar por Twitter de que estamos existiendo en este preciso instante. Dadme un puto segundo. También os digo, vamos a empezar a las 11, quiero decir. Quedan 15 minutos, calmaos. A ver. Minutos de pre-chat. Pero ya estamos en directo. Bien. Bien. Hala, ya está. Tú bien, me alegro, Felixando, me alegro mucho. Me alegro muchísimo. Nunca está de más la vieja confiable. Me voy a quitar un poco esto de aquí. Estoy muy acostumbrado ahora, como grabo los vídeos de la usurpación del fuego, del canal de usurpación del fuego. Para los que no estéis muy actualizados con los designios de este canal, tengo un canal de Dark Souls ahora. Estoy subiendo, bueno, ya he terminado Demon Souls y Dark Souls 1, estoy con Dark Souls 2 ahora. Y grabo con los cascos puestos. A esto venía yo. Primero recolecto los efectos, luego existo. Sí, la verdad que eso suena bastante a mí. Y bueno, hoy tengo que hablaros mucho de mi puta vida también. Pero bueno, mientras tanto iremos jugando a Stanley Parable, Ultra Deluxe de los cojones. Que esta es la versión que estamos jugando. Me la he comprado, sí. La verdad que lo lamento, pero bueno. No tengo un buen mes económicamente. Vaya. No estoy teniendo un buen mes económicamente, pero me he gastado dinero en juegos, porque así soy yo. Me he comprado el Sekiro, que está rebajado también por Steam. Precisamente para usurpación del fuego. Y me he comprado este para aquí, que nos lo vamos a pasar hoy, por lo menos una vez. Es un juego que tiene bastante rejugabilidad, en general. Pero bueno. Hola, Bakura, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? Sí, hace tanto que no estaba en un directo. Yo tampoco, no te preocupes. Yo llevo varios meses sin hacer directo, ¿no? Bueno, no, perdón. Hice un nuevo directo el día... ¿Qué día? No me acuerdo. Hice un directo el día... Hace 2 semanas. Hice un directo del mod este de Yumeniki, el 1.00, que habría que retomarlo, en algún momento, habría que retomarlo. Pero no será mañana, ni será pasado, no sé cuándo será. En algún momento lo retomaremos, ¿vale? Que no vimos la parte de Undertale, por lo visto. Así que bueno, no sé. Tampoco es que me apetezca mucho jugar a ese juego en concreto. Ni a ningún Yumeniki Fangame. Hay varios motivos por los que no subo tantos directos últimamente, ni tantos vídeos, ni tanto nada, así que... La prioridad siempre debe ser tener los logros de Steam. Bueno, depende de en qué juego. Yo en este juego me la pela, la verdad. Estoy aquí por la experiencia, pero bueno. Este juego, por cierto, es el que vino antes... Bueno, este no... Digamos, este es el remaster del que vino antes. El que vino antes de Beginner's Guide, que también lo tuvimos en el canal hace unos cuantos Halloween. Nota, para la noche de Walpurgis no convoquen a Kironi. Sí, la verdad que me encaja. Conociendo a Kironi, me encanta. Me encaja. También me encanta, pero me encaja, sobre todo. Tío, me siento, no sé, me siento raro. Es como si... A ver, voy a deciros esto a ver si tiene sentido. A ver si para vosotros tiene puto sentido. Para mí no lo tiene, pero bueno. Cuando hago directo, es una sensación parecida a conducir, ¿vale? Y yo cuando conduzco, llamadme loco, llevo el cinturón de seguridad. Entonces, ahora que no estoy acostumbrado a hacer directos, me apetece ponerme el cinturón de seguridad. Pero no tiene sentido, porque no sé por qué extrapolo, en fin, da igual.
Sobre todo invocar a Face con 2 colas. No sé de qué estás hablando, Mikan, pero... Hola, gato, ¿qué tal? Buenas. Buenas. Como decía, íbamos a empezar a las 11, ¿vale? Ahora mismo estamos calentando. Estamos esperando a que entre la gente, a que me comente su vida, etcétera, etcétera, etcétera. No sé cómo va esto de... No estoy viendo... Error de principiante de nuevo. Se nota que no hago directos tan a menudo últimamente. Error de principiante de nuevo. Pero es que no estaba viendo el tema este. Y me voy a poner... Ya sé que puede parecer una locura lo que voy a hacer ahora, pero me voy a poner vuestros comentarios en el chat del móvil, porque no voy a poder verlo en todo el directo, debido a que la pantalla del puto juego es todo, ¿vale? Toda mi puta pantalla es la pantalla del juego. Necesito otro monitor, tío, en algún momento. Sí, es un poco extraño, efectivamente. Eso te iba a decir, gato. Es raro de cojones. Pero oye, se aprecia. Se aprecia de igual manera. Vale, voy a quitarme, por supuesto, el volumen, porque lo que menos quiero es escucharme a mí mismo diciendo gilipolleces, la verdad. Ponlo en italiano. Lo acabo de leer aquí. Lo primero que leo es el comentario de Fafa de ponlo en italiano, ¿te imaginas? Pasta, ravioli. Qué buen peinado traes. No, la verdad que no. Puedes pasar el nombre de tu estilista. Voy a una peluquería que se llama Paulino. Dicho sea de paso. Bastante buena, para, digamos, el tema de masculino y tal. Me imagino el hoy conduciendo y hablando solo como si estuviera en un directo. La verdad que alguna vez lo he hecho, No es por por arruinarte el chiste, pero ha sucedido. Ha sucedido en algún punto. Pero bueno. No sé, tío. Me apetece empezar, la verdad. Me apetece empezar, pero siento que estoy traicionando un poco a aquellos que dijeron, joder, a las 11 lo veo, ¿sabes? En fin. Bueno, ¿qué? ¿Qué cojones? ¿Empezamos o qué? Venga, pues ya está. Bueno, espérate un momento, que ahora no veo la puta pantallita. A ver, yo sé que ahora mismo lo estáis viendo todo un poco extraño. Yo lo sé, ¿vale? Yo lo sé. Quería grabar esto, luego a lo mejor me da opciones para bajar el tamaño de la pantalla, entonces está bien. Voy a poner español y español, porque no tengo yo putas ganas de traducir una mierda. ¿Jugaste a Stanley Parable alguna vez? Yo sí. Tú no sé, Lisa. Y listo manejando la tienda de la esquina con el hoy. ¿Has jugado el Elden Ring? Tengo el platino ya. ¿Qué te ha parecido? A mí me gusta la exploración, pero luego de 100 horas terminarlo y conociendo todos los sitios, la magia se apaga. Eso, de momento solo he jugado una partida. Me apetece jugar otra, voy a jugar otra en Usurpación del Fuego cuando llegue el momento. Yo estuve reviendo cosas de Mother 3 y terminando el antepenúltimo episodio de así que ando emotivo. Se pondrá esto emotivo también. No es mi intención, pero puede ser. Introduce la hora actual. La hora de la muerte. PM. Tronco. Ah, vale. Perdón. Son, ahora mismo en España son 10. Vamos a ver, loco. 10:51. Voy a poner 52 ya. Nota, puedes acceder a la configuración de accesibilidad en el menú principal. No sé qué quieres decir. Vale, configuración, lo primero. No quería, por si acaso era... Este juego vais a daros cuenta de que es muy shenanigans, ¿vale? Como no quería que se viera algo interesante sin yo grabar, pues por eso no lo he hecho fuera de cámara. Vídeo. Claro, esto es lo que falla, porque necesito una resolución más bajita, para poder hacerlo tranquilamente. Porque es que si no, no os veo, básicamente. No os veo. 60 Hz, que soy Dios. Suizado de entornos, perfil de calidad... Como tengo PC gamers de los cojones, pues modo ventana, sí. Y ahora le damos aquí. Vamos a ver. Sonido, vídeo. Vamos a ver. Sin bordes, pantalla completa, ventana, pero... Vale, pero... Ay, Dios mío. ¿Cómo bajo yo el tamaño de la ventana, macho? General. Invertir sensibilidad de cámara. Vídeo. ¿Cómo bajo yo el tamaño de la ventana? Es que no sé hacerlo. No sé ni cómo lo estáis viendo, la verdad.
Ah, lo estáis viendo bien. Ah, bueno. Todo fantástico, fantástico, ¿eh? ¿Veis? Por cierto, fijaos en la pantalla. ¿Veis que se ve aquí mi ratón yendo a todas partes? En todas las pantallas. La primera, que es la que estamos... La de la... En fin, ya me entendéis. Lo vemos bien, efectivamente. Vale, pues eso es lo que me importa. El problema es que yo no veo ni el OBS... no veo los... no veo los kilobytes por segundo, así que si se cae no me voy a enterar. Pero bueno, en fin, yo qué sé. La atmósfera de oficina. El sueño de todos los de la PC Gamer para ver los píxeles de Mario en alta resolución. No sé de qué estás hablando, SD, pero sí, entendible. Vale, iniciamos partida. Hola, Madotsuki, ¿qué tal? This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. Eso es. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Stanley era feliz, pero... And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. Vais a ver, ahora se va toda la mierda. Instructions, call a meeting, or even say hi. No había nadie. All his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Y ahora ya tenemos el control. Este juego es muy experimental, ¿vale? Espero que nadie se maree, por cierto, ni esas cosas. Este juego es súper experimental. Experimental de cojones. Vais a verlo enseguida. Bueno, por aquí, un mundo feliz. Sí, bebe un poco de por ahí, pero es un poquito incluso más loco. Mira el reloj. No me digáis cosas, por favor. Gracias. Por favor y gracias. Por favor y gracias. Este juego es mucho de experimentarlo. Ya me lo he pasado, ¿eh? Ya me lo he pasado, por lo menos el original. Es de los creadores de Beginner's Guide. Por cierto, sí, no somos Stanley. Somos Madotsuki, ¿de acuerdo? Que estamos trabajando aquí en la oficina de puta madre, tal. ¿Os fijáis que el narrador habla a pesar de que tenemos el control del juego? Importante. Oh, please. Are you really just doing this for the achievement? Sí. Click a door 5 times. Is that all that you think an achievement is worth? No. I can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks. Now suppose you were to click the door 20 times. I would say that's the kind of effort that warrants recognition. Sí, en el original había un logro que si le dabas a esta puerta a la 430 5 veces, te da un logro. Pero aquí es 20. Este juego, al ser ultra deluxe, al ser la putísima hostia, ¿vale? Pues todo lo aumenta. De hecho, hay un logro que si no juegas al juego en 5 años y vuelves a jugar después de 5 años, te dan un logro. Que este lo obtuve yo en The Stanley Parable 1. Bueno, 1. El anterior. El no remaster, el original. Y este en el remaster, pues son 10 años. Así que... I'm still not feeling the satisfaction of witnessing true effort for a noble cause. Perhaps 50 clicks will do it. Yes, almost certainly. Qué pesado, macho. Pues yo me lo voy a sacar, ¿eh? ¿No es Seahorse el lío? No. Pensaba que Mado trabajaba de forma remota. Debe ser un sueño el de ella. No te puedo spoilear, solo acabé el anterior, pero me pareció interesante que el reloj estaba correcto. Así que en teoría estás de noche, por eso no hay nadie. No, I'm
still not feeling Qué it. pesado es, tío. El narrador es un cabrón, ¿eh? El narrador es un hijo de puta. For valiant effort. I want to see some hustle, Stanley. I want to see commitment, a willingness to go all the way, no matter what the cost. Why don't you go put 20 clicks into door number 417? Sí, amigo, sí, te estaba leyendo ahora, Felixando, y sí. 427, vale. Este juego ya veréis. Ahora todavía no habéis visto nada, ¿eh? Si os mareáis, por cierto, avisadme, ¿eh? Windows 97. Vale, 437. Yo por si acaso, porque creo que era 427, pero por si acaso le doy a esta. Nada, pues nada. ¿Veis que la oficina está totalmente vacía? 426. Nada. 425. Nada. Vale. 420. A ver, por aquí. No estoy mirando bien las mesas. Recuerda que los juegos mentales que se llegaba a mandar el original son tremendos. Sí, sí, y este seguramente vaya más allá todavía, ¿eh? Porque de eso, por eso lo han sacado. En eso consiste. En ir todavía más allá. 417. Se me ha apagado el móvil. No os veo, no os leo. Ay, de verdad. Odio cuando pasa eso, tío. Vale. No os leía. Vale. Pero no recuerdo detalles, solo sensaciones. Sí, de eso va el asunto. 415. Pero ya me he pasado a la 427. ¿Dónde está? 425, 26... 420... Vamos a verla esta unas cuantas veces. Que yo este logro me lo saco por mis huevos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no te vuelvas loco. 427, joder, es esta. ¿Es la mía? Hola, Itza, ¿qué tal? Creo que no me lo están dando, ¿eh? Creo que no me lo están dando. Mejor logro sería tener que comprarlo. Pero no jugarlo en un año. Bueno, esa es tu opinión. Vamos a pasar, vamos a seguir con el juego. Más me dan a mí los logros. Vale. Pasando de tema. 415. Vale. Stanley came to a set of 2 open doors. He entered the door on his left. Ya empiezan los mind games. Ya empiezan los mind games. Nos dice, vete por la izquierda. Antes de decidirlo, vamos a mirar por aquí a ver qué hay. Podríamos ir en efecto por la de la izquierda, pero ¿y si decido...? ¿Y si decido venirme por aquí? This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Como veis, ha cambiado un poco la historia. Veis que por aquí está todo un poco vacío. 4B9. Vale, 450. Hola, Mirkusu, ¿qué tal? Sí, podría estallar la Tercera Guerra Mundial, pero bueno. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Me gustaría sacarme una cold drink aquí, y sentarme aquí de puta madre. Aquí. Yes, really, really worth it being here in the room. Ya ves. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. ¿Veis de lo que va este juego ya, ¿no? Está chulo. Joder. At this point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. Para dejarme solo aquí, ¿no? Esta habitación de mierda.
But at last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. Tío, la cantidad de diálogos, la brutalidad que es esto de cambiar el diálogo cada vez que haces algo, la cantidad de diálogos ramificados que has tenido que sacar para hacer toda esta secuencia es demencial. O sea, no os hacéis una idea de la cantidad de árboles de diálogos que tiene que haber a lo largo de todo este juego, tío. Es una locura. Y ahora que lo han expandido más todavía. Bueno, no sé en tu país, Fafa, pero en el mío las oficinas vuelven a estar más o menos habitadas. Que sea una medida, digamos, correcta o no, eso ya... And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Hombre, pues no sé yo, Le voy a llevar un poco la contraria, ¿vale? But Stanley didn't want to go back Le to voy a the llevar un poco la office. contraria. He wanted to wander about and get even further off track. So now, in order to get back, he needed to go, from here, it's, left. ¿Este se abre? Este tampoco se abre, vale. Estoy intentando irme por cualquier sitio salvo por el que me diga él, pero bueno, en este caso... No, it's to the right, I must say. ¿Veis qué hijo de puta es el narrador? Ahora va a decir que no. No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Ta. No, let's... ¿Qué clase de Elden Ring es este? Uno peor, la verdad. Down. Pero es bastante buen juego. Right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. This way, vale. Qué puto creepy puede ser este juego a veces, tío. Hace años que no veo este juego, me encantó en su momento. Y hola Maulex, ¿qué tal? Sí, bueno, en su momento, mirad. En su momento era la hostia, pero creo que ahora es mejor todavía, ¿eh? No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all Yet? a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just have to get back to, oh, who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. ¿Lo veis? ¿Veis lo que se está liando, tío? En un momento. Don't want us so far off track, Okay, from the top. Pues nada. Volvemos al principio. Esa zona era para uno de los finales buenos del juego, ¿eh? Si no recuerdo mal. Es el primero que yo obtuve por esta zona de ahí. Vale, pues nada. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Pues nada, yo qué sé. Continuamos. Creo que es el narrador, sí. Sí, esa es la gracia. Esa es la puta gracia. Este juego es la hostia, ya veréis. Y ahora... Wait, what? ¡Ha cambiado! No, I restarted. I swear, I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere, or... Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Vale. Then, it's an adventure. Come, Stanley. Let's find the story. Busquemos la historia, Stanley, joder. Ya ves, por ahí, o por ahí, o por aquí, o por aquí, o incluso por aquí. Me gusta más esta solo por el mero hecho de ver las sillas por detrás, llamadme locos. Es como las backrooms, tío. Es el espacio liminal, tío, todo esto, macho. Momento nexo de Yumenik. Ya ves, se abren muchas puertas. Eloy, me gusta este juego. Me está gustando mucho este juego. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Sí. Do we need to restart the game again? No. Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this.
Okay, let's give it a shot. Why not? Oye, a ver, hijo puta. ¡Ay, Dios mío! All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ya lo sé. Venga. Más rápido. Okay, yep. You're remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Que alguien le explique a Felixando qué es una backroom. ¿Qué son las backrooms? Bueno, te lo explico yo, me da igual. Las backrooms es un creepypasta que está ahora de moda, que se aprovecha de los espacios liminales y utiliza unas imágenes que son de oficina, pero digamos que todo deshabitado, pero peor que esto, sin ni siquiera muebles ni nada, y que es muy, pues muy liminal, básicamente. Lo que más me gusta es que el narrador se siente real, sus diálogos fluyen de forma muy natural. Claro, por lo que os decía, por la locura de diálogos que tiene que haber detrás. Es que cada decisión tuya tiene un peso distinto. Aha! I knew we'd missed something. Eso es. Story. Here it comes. Aquí viene la historia. Fijaos, fijaos, qué locura, ¿eh? No, wait. Never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Fijaos qué locura de videojuego, tío. La gente de Crow, buenísima, tío. Este estudio es la hostia, este estudio de videojuegos. Otra vez no os veo. Dadme un segundo, es que no os veo. Ay, odio mi móvil, tío. Es que no sé dónde ponerlo tampoco. Lo voy a poner aquí en el... Es lo que tiene que... No me gusta eso de este juego. Que es que no te deja poner el tamaño de la ventana. Es rarísimo. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Well, do you know what? Pues no mucho. Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! Hooray! You put in a lot of hard work, and it really paid off. So, good job. Oh, no. No, I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Eso es cierto. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Okay? I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time. Qué pesado eres, macho. Felicidades, has ganado. Fijaos ahora en el puto suelo, la línea de la aventura de Stanley Parable. Solo pensar en hacer un juego como este es overwhelming, ya ves. Es que ya no es solo los escenarios que tienes que hacer una y otra vez de la misma manera, pero con ligeras diferencias, sino que también, digamos que es el tema de los branching dialogues, ¿sabes? Es como un árbol de diálogos por todas putas partes. Es... ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo puedes? All right, I've got a solution. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Just follow the line. How simple is that? Pues sí. Sigamos la línea. Sigamos la línea. Sigamos la línea. No, I'm down. We're leaving it up to the line from now on. Sigamos la línea. A ver si puedo ir por otro sitio que no sea la línea. Macho, estoy siguiendo la línea, quiero decir. Bueno, no nos queda otra, supongo, ¿no? Te va a caer el copyright que tiene la línea. Trademark, es verdad. Del todo. Vamos a por el dorado. El rodeo. Venga, vamos a seguir la línea, pero luego vamos a pasar de la línea. Mira el pavo. El tío que estaba aquí jugando al solitario en Windows 95, tío, es mi puto ídolo, macho. Todo tirado por el suelo, el cabrón. El rodeo. Woody te quiere a ti. You see, the line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination? Espérate, que se pone filosófico el cabrón, ¿eh? Or to put it another way, is the story of no destination
still a story. Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life No. itself? Okay, Pizza. Stanley, No. I need to follow this train of thought for a minute. Just stick with me. Now, we can both agree that the nature of existence is in fact a byproduct of one's subjective experience of that existence, right? No sé, no te estaba escuchando, pero sí, If my posiblemente. experience of your existence rests inside of your subjective experience of this office, is this office in fact the skeleton of my own relative experiential mental subjective construct? Whoa. Eso es. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now... Y os va a poner música de verdad. Es que es una locura, tío, este juego. ¡Qué payaso! Pero respondiendo a tu pregunta, Itza, no, realmente no lo considero como tal. Porque Yumeniki es un juego surrealista, ya. Tóxico amarillo, ¿eh? Bueno, me dan la vuelta por aquí. Ok. Por favor, ¿puede acabarse en la cumbia esta de Goku? ¿Puede acabarse la cumbia de Goku? Gracias. Fijaos la línea ya lo que empiezo a hacer, ¿eh? Esto de la línea lo recuerdo. Esta ruta es bastante fácil de sacar. Y te bloquean. Tiene que ser la línea, tío. Hay que seguir la línea. A toda costa, tío. Por favor. Fíjate la puta línea, ¿eh? Por favor, por favor. Hola Heli, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Por qué la mandarina? ¿Eres fan de Nami? 007. Por favor. Por favor, videojuego. Tío, es que, fijaos, escuchad la música y mirad esto. No es la putísima hostia, no es lo mejor que habéis visto en vuestra vida. Ya, le preguntaba a Heli que por qué la mandarina. Monthly ledgers, corporate imbalances. Pues bueno, POSOC. Personal files, financial records, budget analysis, lo que es una oficina, vaya. Cut the music. Go back and look at that fern. Stanley, this fern will be very important later in the story. Make sure you study it closely and remember it carefully. Sí, it's a motherfucking reference, gato, efectivamente. Ah, no, es que no puedo verte bien la foto porque estoy en el móvil. Estoy mirando vuestros comentarios en el móvil. Entonces, bueno. Pues no me había fijado, pero ciertamente. Vale, fuera. La puta línea, ¿eh? We're back at the office? No. Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Ah, sí que estamos buscando una parábola. Pero esto antes no era así, ¿no? Quiere decir que alguien la está pintando, ¿no? Más o menos, ¿no? Esta puta línea, macho. No sé qué estoy viendo, pero me gusta. Lo sabía. Ya os dije que este juego es súper experimental. Fijaos, otra vez. No, not again, Line. How could you have done this to us? And after we trusted you, after everything we've been through, you... No, I can't take this anymore. To hell with it. Restart. Eres un varas, tío. ¿Seguimos la línea o no? A ver.
Dios, ponte en contacto conmigo. You know what, Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent people. Aparte de los acueductos, de... Our own story. Something exciting, daring, mysterious. Ooh, this all sounds perfectly doable. La línea trademark es el mejor personaje, ya I ves. don't know. How about this direction? No sé, yo quiero este, la verdad. Pero bueno, no sé, si te hace ilusión. Now, yes, this is exciting. Just me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you want our story to be? Go wild. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley, I'm ready for it. No sé, la verdad que yo creo que todo esto supera la imaginación, ¿eh? Ya de por sí. Oh, no, not you again. La línea, mira por dónde se ha colado, ¿eh? I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it, and we should be fine. Siempre tiene un trademark, la puta línea, macho. ¿Dónde está la línea? La línea está ahí. Con los espacios no euclidianos. Ah, a choice. We get to make a decision. From here, the story is in our control. Eso How parece. important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. ¿Y si me quedo en el medio? So I know that each door has to lead somewhere, which means that somewhere, the place where we're trying to go, there must be a reverse. Bueno, siempre puedes repetir varias rutas, Mirks. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? Eso es, Lisa. Clearly yes. Then by all accounts, the door on the right is the correct one. ¿Está ahí? Another victory for logic. Come, Stanley. Our destiny awaits. No está dando vueltas, por desgracia para ti. Qué pesado eres, macho. Mira los dientes de sierra, riquísimos. ¿Eres de izquierda o de derecha? Siempre la derecha, porque arriba está España, ¿no? El final de la confusión. Hold up, what's this? Fíjate. The confusion ending. Esto es todo lo que hemos hecho, ¿eh? That's what this is. It's all one giant ending. And we're supposed to restart the game. El narrador reinicia la partida. Y aquí, estos son spoilers, entonces. That's really how all this goes? It's all determined? So now, according to the schedule, I restart again. Claro. And what? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here on this Determinismo. wall. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Espérate, que se viene el liberalismo, cracks. No, it can't be. I don't want it to be. I don't want the game to Abúrrete y vete. El restarting. narrador reinicia la partida, el narrador se ha ido. Después de mucho tiempo, Stanley muere. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. And the timer stopped. Coño, Does ¿qué that pasa? mean, did we do it? Did we break the cycle? The, whatever it is that made this schedule? How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? Pues no lo sé. So, okay. I guess now we just wait. You know, I suppose in some way that this is a kind of story, wouldn't you agree? El I'm ciclo. not quite sure if we're in the destination or the journey, though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. Sí, ahí estamos. Ta, 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 ta. Vaya. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Vamos a intentar ir a la meeting room, me parece a mí. ¿Os acordáis del solitario, Y ahora llegamos aquí. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door. Memory erased.
Pues vamos por aquí, anda. Vamos a hacerle un poco de caso, porque la última vez casi convulsionamos el universo, así que... You can't escape from fate. Bueno. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his Me boss's encanta el office, PowerPoint, hoping he might find an answer there. El PowerPoint es consejos para no ser despedido, cómo resolver una disputa con un trabajador, con un compañero de trabajo, usar diapositivas para asegurar que los empleados, a los empleados que todo está bien. Todo el mundo es único, tú sobre todo, ¿sabes? Que es como contradictorio en sí mismo. Vale. No alterar sin consultar al manager de la pizarra. Ok, bueno, vale. Ratio de incrementos en gráficos por diapositiva. Más gráficos. Para. El minuto de apreciación al jefe. Venga, va. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Ah, aquí es cuando te quedas, ¿verdad? Te quedas parado y te empieza a criticar. Voy a aprovecharlo para beber y leeros. There was nothing here. No choice to make, no path to follow. Just an empty broom closet. No reason to still be here. Y sin embargo, es tan apasionante. PowerPoint se marcó un momento creepypasta, sí, ya ves. En plan salgo, sí. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. Creo que sí se podía interactuar con algo, ¿no? Just standing there doing sweet FA. Creo que sí se podía interactuar con algo. Bueno. Are you really still in the broom closet? Standing around doing nothing? Why? Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. No quiero seguir el jueguito. You do realize there's no choice or anything in here, right? Me encanta el closet. Sí, yo de aquí no salgo, se está muy cómodo en el closet. Vale, basta. But it didn't even occur to me because literally this closet is of absolutely no significance to the story. Pues está de puta madre hecho, I never would have thought to mention it. La verdad que está súper bien hecho, tío. Comprensible, ya ves. Pobre hombre. Maybe when you go talk about this with your friends, you'll say, "Oh, did you get the broom closet ending? The broom closet ending was my favorite." I hope your friends... Ciertamente, Fafa, estoy totalmente de acuerdo contigo. Soy Hikikomori, ¿vale? ¡Dejadme! No voy a salir de aquí, nunca. He probably only got the job because of a family connection. That's how stupid he is. That always had money. Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Coming to a staircase, no mencionas nada, tío. Me esperaba que dijeras algo. Yo le sigo llevando la contraria, la verdad. Es lo más divertido que hacer. Aquí dormía alguien, ¿verdad? Porque hay un cartón y una nota. El narrador se volvió gamer. Sí, estábamos jugando al Fortnite y me empezó a llamar estúpido y adicto a las drogas. La verdad que me encaja. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished. His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. None of it made any logical sense. Pues no. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet? Vaya, la verdad que es una buena pregunta. Doors close automatically behind him wherever he went.
And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. At last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming! ¡Ja, ja! This is all a Nunca he abandonado Yumeniki, amigos. What a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring... The dream never ends. I may as well enjoy Pues sí, this while I'm amigos. still doing Así it. es. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Coño, ¿lo estáis viendo? ¿Está pasando de verdad? Imagined himself soaring through space on a magical No star. jodas. And it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken Fijaos lo que se está liando, How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head? Es una buena pregunta también, tío. that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. Es totalmente cierto, tío. Voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd, and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Pues sí. Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this Tío, me was estoy in fact durmiendo, a ¿eh? dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else Cierto. would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He Wake felt up. the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of the world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. Hola, Dresek, ¿qué I'm tal? through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. Sí. My life is normal. I am normal. Imaginad que Madotsuki hablará a lo largo de sus sueños como el señor de este juego. Sería bastante gracioso, aunque si fuera para decir que no le gustan las mates, mejor que no, ciertamente. Aunque bueno, si fuese como en este juego, merecería la pena, la verdad. Vaya. Stanley began screaming. Please, someone wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an Ay, office. perdón. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? And everything went black. Yumeniki Remastered con diálogos y New Funky Mode. Gracias, This is the Maulex. story of a woman named Mariella. ¿Cómo? Mariella woke up on a day like any other. Yo una vez me lié con una que se llamaba Mariola. Dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, No jodas. the walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to him. Estaba loco Then entonces, ¿no? collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go Al menos en esta timeline. for just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. Sí, efectivamente, Fafa. I Esto es know Yumeniki what's Dream real Diary. And what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this. Sí, es Madotsuki, esta, se tiró por la ventana. She stood there, staring down at the body. And then she turned and ran.
Vaya. Y volvemos a estar aquí, obviamente. Ver ese cadáver hizo que se sintiera mejor XD, ya ves, tío. Este juego es la polla. Lo peor es que hemos visto ya dos finales. Hemos visto dos finales. El final del cadáver del tío loco y el final de la confusión. Así que aquí estamos otra vez. Vale, ahora podemos ir a la meeting room de una puta vez. Gracias, Eloy. Coño, new content. Oh, new content? What does that mean, new content? Lo de esto, ¿no? Lo de la expansión esta que ha habido. Ultra deluxe de mis huevos, ¿no? Espérate. Que esto me recuerda a Portal. New content. ¿Qué me cuentas? Pues esto es nuevo, está para mí, ¿eh? O sea que... a sorprenderse. Porque estas dos anteriores ya las había hecho alguna vez. Vaya. Espérate. 2013 ya. La puta madre. Dentro del videojuego nos están contando esta mierda, ¿eh? Me encanta, tío, el capitalismo, ¿eh? The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands. Nos lo están diciendo en el puto juego, amigo. O sea, os dais cuenta, ¿no? Please step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Tío, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? Sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new ultra deluxe content. Ay, la puta madre. ¡La puta madre! Se gastó todo el dinero en la presentación. Ya ves. Posiblemente. So far it's an elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing. Ciertamente, Fafa. Este es el capitalismo, ¿eh? Bueno, de momento nada especial en el puto ascensor, vale. Is it broken? No me digas que para esto me he gastado el dinero. Porque la verdad, worth. Oh, there we go. All right, finally, at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. Let's do it. Ah, que es una puta mierda. Ojalá, tío. Ojalá lo sea. Ojalá sea una mierda, tío. Sería digno de este juego. I have to say, initial impressions of Stanley Parable. Espérate, que se viene la crítica, ¿eh? Madre mía, Mary Station. Mary Station. Let's see the content. Give me the content, Stanley. Wow. The jump circle. All right, let's see. It's the jump circle. Nani de hell. Saltos restantes 36. No jodas. Antes no se podía saltar, tío. Give me the content. Soy tu cobaya, Stanley. Échamelo todo en la boca. Venga, Stanley. The eye of the tiger. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Vale. Oh, wow. Ya no puedo saltar más. Oh, no. Oh, no. Vale, ok. Me gusta este juego. Is that it? Sí. Surely that's not all the new content. There has to be something else. Parece Dark Souls 2, tío, ascensores, de verdad. Increíble gameplay. The elevator. Stanley, I have to say, initial impressions of this game are not positive. It's just Espero que sí, Fafa. Espero que esa sea la respuesta, que hay que pagar más. Exciting new content? If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Pues es cierto, ¿eh? 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. Es una increíble crítica para los remasters de mierda. Very good. Yes. I knew there had to be something else. Es una crítica increíble para ese tipo de prácticas, For ¿eh? whatever it is. Espérate. Me gusta este juego. Me gusta mucho este juego, la verdad.
Me gusta muy... Me gusta mucho este juego, Me gusta... That's it? Oh, you've got to be Me kidding gusta me. mucho este See, juego, Stanley? macho. This is what happens when greedy Aquí, and aquí, game aquí. developers Ahí, with ahí. no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an Ahí, easy ahí, dollar. como el And puto just get WoW. me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally. Espérate, que los va a buscar en Twitter, Cuidado ahí. I built up too Cuidado much que les hace un scratch, un hilo ahí de puta madre. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together like always. Me What do alegro. you say, friend? Amigo mío, llévame. Hola, Nico Nika. Nika, el dios del sol, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esto es nuevo también, Nuevo contenido. ¿Dónde coño estamos, macho? ¡Coño! Fíjate. Estamos donde siempre. ¿Verdad? ¿Dónde estamos? Vale, basta. Me gusta mucho este juego, Querrás decir como diamante brillante y perla reluciente, Fafa. Para mí no fue decepcionante, sabía perfectamente a lo que iba, pero bueno. Este sí se ve como contenido nuevo. Nunca podré superar el que tengas tremenda barba. Mis disculpas. Psst. Stanley, come over here. In the vent. I want to show you something. ¿Y si no quiero? Decisiones, decisiones. Vamos para abajo. La verdad que no me gusta, ¿Qué es esto? Coffee. Coffee nut. Ay. Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. Vale. Echémosle un vistazo a tu nuevo contenido. Literalmente, lo que ha hecho ha sido... Ha visto Humanity Dream Diary, le parece una puta mierda y ha dicho, mira, voy a hacer un mod de puta madre del original, ya verás. Es lo que ha hecho, ¡La puta madre! Espérate, que nos metemos ahora en catedrales góticas. ¿Veis el arco ojival ese de puta madre que hay ahí? Madre de Dios. Esto me está recordando ahora de Talos Principle, que por cierto, algún día tendría que traerlo al canal. ¿Pero qué de puta madre es esto, tío? ¿Pero cómo me gusta este puto juego? Pero sigue siendo una oficina, tío, ¿pero qué me cuentas? ¡Ay, la puta madre! ¿Pero qué es esto? Call it the memory zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. Increíble, tío. Es apasionante, tío. Elden Ring, ojalá. Mejor juego de la historia. Cero dudas, Cero dudas. Pero aún así, de Stanley Parable es la polla. ¿Cómo han cambiado los gráficos, tío? Se ve súper bonito, tío. Coño, ¿qué es eso? Parece un señor pegando puñetazos al suelo. ¿Sabéis a qué me recuerda mucho esta casa, tío? A Midsommar, tío. La peli de Midsommar de Ari Aster. Por cierto, qué genio cinematográfico Ari Aster, The Memory Zone. Stanley Parable. Ya el juego original era súper autorreferencial, pero esto, tío, es una locura. No, lo he pensado. Eloy, no. Eloy, no. El que has pensado, es que no sé, lo de Midsommar se parece un montón, Estoy últimamente muy vikingo, por cierto. Tengo muchas ganas de ver The Northman y me estoy acabando Vikings. Y a lo mejor me vuelvo a ver Midsommar. No sé, estoy muy de Suecia últimamente.
You see, Stanley, doesn't the memory zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Literalmente, You Unique Dream Diary, 2013, when the game originally launched. La nostalgia, Back then, video games had integrity. Bueno, no sé yo, Back then, it all meant something. Oh, the waste. Hombre, no sé yo, Memory Sweet Memory, la puta puerta, y no tiene nada más que eso, tío. ¡No jodas! Pero qué locura es esta, macho. Que le han hecho una puta snapshot al juego original y la han incluido en el puto juego, tío. Es increíble. Esto es una barbaridad, Es una barbaridad. A ver por aquí. Time, Indoors Monthly. Graphs. Otra vez la comedia de las graphs, Joder. The Stanley Parable. ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone aquí? Indie Box Collector's Edition. De puta madre, no sé. Los premios que ha ganado el puto juego. Vete a la mierda. ¿Pero qué me estás contando? The British Academy of Film and Television Arts awarded to the Stanley Parable. Pegado, The Last of Us. Pegado, con cinta aislante. Se lo dieron a The Last of Us, tío. Ya ha cogido, ya ha pegado una pegatina, tío. Qué puto juego. Me encanta este puto juego, macho. 2013. Esto me recuerda a una cosa que hizo un amigo mío para ligar. Que eran las 8:20. Eran las 8:20 y le sacó la foto al móvil con el puto WhatsApp y se lo pasó a la chica que le gustaba y decía él, ¿lo pillas, no? Y yo, no. Y él, 20, ¿lo pillas para que se venga? Y yo, muy bien. Me voy a callar la puta boca. Nuestro primer beso, mi primer coche, la salida de Stanley Parable en 2013. Ay, Dios mío, no puedo, tío. No puedo. Cómpralo en Steam o descarga la demo gratis. No puede ser, tío. Experimentar el videojuego. Este videojuego es una barbaridad, tío. Good times. Todo screenshots, Increíble, tío. Increíble. Qué barbaridad, qué barbaridad. Smile because it happened. Sonríe porque pasó. No puedo, tío. Un viaje a través del baúl de los recuerdos, ¿no? A trip down memory lane. El baúl de los recuerdos. Copias físicas del juego. El primer dólar que ganaron con Stanley Parable. Ah, la demo, tío. Oye, pues esto está chulo. Si me dejaran jugar a la demo. Go outside. Este logro lo tengo yo, tío. Este logro lo tengo yo. Unachievable. Este nunca lo he obtenido porque es imposible de obtener. Es imposible obtener este logro. Logros del juego original, los dos, tío. Nominado. El premio de la Academia Británica de Stanley Parable. Game Innovation. Innovación de juego. Juego debutante. The Stanley Parable Story. New video game releasing today. The New York Times, el nuevo videojuego sale hoy y ponen la imagen del puto Stanley, tío. He de admitir que tu amigo tenía creatividad. Bueno, sí, pero no es muy efectivo, no te creas. Eso sí, gracioso fue un rato, me reí bastante, la verdad. Stanley Parable, deals tough choices. Stanley Parable te pone unas difíciles decisiones, ¿no? Joder. En el baúl de los recuerdos. Me gustaría sentarme aquí que saliera 2013 en el puto cielo. Coño, mira dónde está el piano, ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Las reseñas, Like this stunning triumph of games journalism. 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Joder. Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was.
It was literally every game. 10 de 10, ¿eh? It was Flawless Skyrim. victory. It was Persona 3. It was ¿Esto será all of them. verdad? And now, it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk. A husk. A lifeless Doloroso husk eso, ¿eh? with an hour Juego del of año 2013. Joder, qué barbaridad de videojuego, tío. Qué barbaridad. The tasteful nostalgic, it was good. Claro, porque uno es el de la demo y el otro el del juego final. Mirad la puta línea, ha vuelto en forma de chapa. El No, hombre, no, pero no. Que viene Notch, que viene Notch. Let's begin again. Joder, ha valido la pena cada puto centavo que he gastado en esto, tío. Mind Control Facility. Ese es de uno de los finales del juego, tío. ¡Portal no! Portal no, qué buenos recuerdos. Portal no. Pero ahora no quiero... Uy. What happened, mates? A ver qué es esto, tío. Persona del año, Stanley. Mira, Stanley y la amiga que le encontró muerto. ¿Y esto qué son, los guiones o algo? Joder. A ver por aquí. The end is never. En un MacBook. Las versiones de PC, o sea, las versiones físicas del juego. Here's another moving passage. This time from Repeatable capture textures. Donde sacaron las texturas de las alfombras. Tócate los huevos. Stimulating commentary on the nature of choice in games, and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 Y esta referencia al videojuego, tal cual. The game was perfect. Adiós, Milks, pásatelo bien. It didn't need new content. It just needed to be left alone. To spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video. Claro, que esto era un mod de Source. Sí, verja. Me recuerdo ese detalle. GameSpot les dio un 9. Sí, GameSpot le dio un 9. Vale, pues sí, encaja. Es que creo que estos son reviews reales, la verdad. ¿Dónde están las reviews de los Humanic Fan Games, de Loy? Son las mejores, tío. Source, míralo, ahí está. Move objects, create levels, graphics. Efectivamente. People play games because of what they can do inside them, and your game is very good at letting them know they can't do anything. Literally anything. These were simpler times, Stanley. Eran tiempos más What I wouldn't sencillos. give to go back, to have it all over again. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. Hemos vuelto. What's down here? Steam. Espérate, que se viene Steam, ¿eh? Estas son las reviews de los usuarios. Oh no. Espera, se viene la sal, ¿eh? Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? Verás. Se viene la sal, ¿eh? La imagen esa de un programa con muchas líneas es el mapa original, del modo original del Source de 2009 o algo así, creo. Joder. Tío, quiero que lo proceséis durante un momento. Estamos viendo las reviews de Steam en contenedores dentro de un juego cuyo DLC es un remaster que a su vez se metareferencia a sí mismo. Quiero que vayáis viendo la lógica, porque es fácil perderse, ¿vale? Es fácil perderse. Caution. La puta madre. Pero vamos a ver primero esta. Ah, no se ve. Recomendada. Honestamente, no podía ser molestado para jugar este juego en su completación. Bueno, vais a ver la traducción debajo, mejor. Unfunny. I'm trying to make a serious work of art.
I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Espérate. Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Tío, este tipo de experiencias, de verdad, solo se pueden jugar una vez en la vida, tío. Esto es una locura, tío. A ver, se puede jugar más veces, pero el impacto no va a ser el mismo. Qué bueno son las texturas del Team Fortress 2. Ni idea, porque no lo he jugado. Bueno, vamos por aquí, yo qué sé. Un palé, o sea, para levantar cosas de estos. No, no es un palé, no se parece en nada a un palé, pero bueno. Steam Reviews, todo esto está lleno de eso, ¿eh? Un palé es más bien esto de aquí. Y ni siquiera tampoco, pero bueno, en fin. Esto es un palé, esto es un palé. Esto, no sé por qué le he dicho palé a aquella máquina, tío. Me encanta cómo ha empezado a llover y se ve todo, de repente todo esto super post-industrial. Me gusta este juego, ya no sé si lo he dicho ya, pero así es, me gusta mucho este juego. Mira, el recomendado, los recomendados precisamente están difuminados. Me parece una muy buena crítica de cómo los autores de videojuegos o de cualquier cosa pueden ver las críticas positivas súper difuminadas, en plan no importan, y de repente ver una negativa y que se quede contigo toda tu puta vida. Okay, let's see what this one says. While the idea for the game is good, for someone who prefers No, Fafa, no los guardo, no. Preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? Preachy, I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. I always, well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did. But maybe it wasn't. Oh dear. What an awful memory to have to hold on to. These black marks on my otherwise unimpeachable track record. Claro, es lo que yo os digo, me siento un fracasado. Está viendo este, pero no ve aquel recomendado, este también, este de aquí abajo también, este de aquí. Es que, no sé, me encanta porque está refiriéndose a eso, precisamente, que ves más las críticas negativas, o las críticas negativas, porque aquí hay una negativa, por cierto, pero ves más las críticas negativas que tienen algo que decir que te molesta, en lugar de las críticas positivas, las muchas que tienes. Qué desolado, de repente, tío. Oye, ah, no, ya lo había leído, ok. De hecho, las críticas negativas son más grandes que las otras de por sí. Sí, escogen precisamente para eso, en este caso. Me encanta cómo puedes pasar de descojonarte a plantearte temas interesantes como este. Es algo que solo tiene este juego, tío. O por lo menos que... A ver, no solo tiene este juego, pero... Es una de esas cosas que este juego te hace mejor que otros, que muchos otros. Estaba riéndome hace un rato y ahora estoy planteándome cosas serias, cosas bastante... pensamientos interesantes al respecto. Otra ahí sumergida en el agua. Qué desamparado todo esto, ¿eh? What's this one got to say? You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. La que lo pone. A skip button? Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe let... Muy enfadado, muy salty, Just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto. ¡Ay, la puta madre! It's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. Tendremos un botón omitir. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, que lo han metido de verdad! ¡Ay, la puta madre! ¡El botón omitir! ¡No jodas! And here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my... Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary... Well, there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption... Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well,
I want to say maybe... Claro, por eso nos ponen el reloj ahí. Stanley, Fijaos. Stanley, please don't push the button again. It's been 12 horas. hours. You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're really... Me sabe mal por el narrador. You're back. You're back. Oh my goodness. I have someone to talk to again. Stanley, I think it's been a week. Se ha muerto la planta, tío, no jodas. There all that time, just sitting Y ya no hay there, puerta, not a single person to speak with. And you'd think that that's just how it's always been, right? Me talking, and you saying nothing. Would you think that it's exactly the same as always? Doesn't that feel like what we've already been doing? Me just talking? But it isn't, Stanley. It isn't the same at all. It isn't even close. Because I know you can't hear me once you push that button. Si hubiera un That's botón de what I'm skip en la vida realizing real, now, Stanley. I'm realizing that I needed to know that someone was listening. I needed there to be a vessel through which my words were moving. It was the vessel I needed, Stanley. Se va a apagar esta en algún Outcomes, not momento. the story. None of that matters anymore. I'll give it all up. I'll give up every branching path. I'll burn my story to the ground. One single thing I need, and God, I can see now that I need it. Lo siento. Oh, hello. It's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time. I stopped keeping track after a year. ¿Cuánto ha pasado? I sat down in one place and not moved for one entire year. Let me describe it for you. To begin with, there is only regret. There is only the turning wheel of missed opportunities. I felt nothing at all but... ¿Cuánto habrá pasado ahora, tío? ¿Una década? ¿20 años? No, no había pasado un año. Dijo que dejó de contar después de un año, que es diferente. Ya no está. Obvio. ¿Y si ahora le doy otra vez? Dios. Esto es una respuesta a esa crítica feroz, tío. Me encanta. Metieron el botón de skip. But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumbs-down review and make all of their pitiful demands. But then, he's talking too much, they said. First, he didn't entertain us, now he won't shut up. It's the inconsistency, it's the lack of accountability. It's the unwillingness to examine with an uncompromising heart the words that they are... Tío, me da pena ya. As though there were no consequences for a lack of cohesion in one's assessment of others. But of course, absolutely anyone can leave a review. So here's what we get. We get these demands that seek everything and are Que lo quieren todo y no son accountable to nothing. Es verdad, tiene una gran Someone will razón. say, "Oh, Aquí tiene there muchísima should be a razón. skip button. You should be able to Desde que se le dio voz a los gilipollas en internet, no para de haber gilipolleces por todas partes. Tendríamos que haberlo visto venir, la verdad. And then, because it was said, because it was spoken, now it simply has to happen. Creo que ya no funciona el botón, ¿eh? Ah, pues sí. Sí, funciona. The end is never the end, is never the end, is never the end, is never the end, It's 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 never the end. is never the end. Por favor, ¿puedo salir ya? Esto no se acaba, ¿eh? Por mucho que skipe, nos están dando una lección, dice, vale, el botón de skip, crack. Joder. Things about getting real. Fuck. Vale. Ya lo he visto. Se acaba el mundo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo habrá pasado, macho? ¡Qué bonito! Joder, me ha gustado, tío. El paso del tiempo, ¿eh? Uf, precioso, macho. Precioso. Precioso, macho. Y han crecido frutitas. Me acuerdo un final de Yumechuki.
¿Y las plantas? Claro, ha pasado tanto tiempo que las plantas, hasta las plantas han muerto, ¿no? Joder, qué puto creepy esto, macho. A ver. Estoy empezando a acojonarme un poco, ¿eh? Creo que han pasado miles de años, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Han pasado miles de años, tío, pero aquí estoy. ¡Ostras! Es sobrecogedor, macho. El fin del universo. El fin de los días ha llegado sobre nosotros. These are the last days, in which the world shall be broken and made again. And then you shall look back and find the sons of the dead behind you. And then you shall look forwards and look at the bright blue sky of hope. Raise your wings and rest. Bueno, ya habrá salido Half-Life 3. ¿Narrador? Ah, ha vuelto mi amigo. Ha vuelto mi amigo. Es increíble lo mucho que ha cambiado todo y lo natural que ha sido. Ya ves, ¿eh? Ha sido brutal. Ha sido brutal, tío. La verdad que ha sido una experiencia súper trascendental a lo tonto. Ha sido una locura, tío. New content. New content. Otra vez, ¿no? Venga, otra vez. Oh, good. You noticed my sign. Yes, I have something very exciting to show you. Venga, show me. Mostrame, Carla. Otra vez el mismo sensor de mierda, de verdad. ¿Y por qué no podemos ir por aquel rail? You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley Parable and about how roundly disappointing this ultra deluxe version has turned out to be. The original Stanley Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. Sí, yo también, gato, pero es que si no se nos hace súper tarde. I say we take it one step even further, which is why I'm very proud to announce for the first time ever the Stanley Parable. Joder, espérate. Yumechuki, se acaba de marcar Yumechuki. Investor Showcase. The end is never the end again. El fin nunca es el fin otra vez. 2. Yes, you see, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover. Espérate, que se va a montar la secuela dentro del protojuego. ¡Ay, la madre que me parió! Built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Como me hagan la puta secuela dentro del puto juego, sin haberlo completado ni una puta vez. Madre mía, sin haberlo completado ni una puta vez, me refiero en esta versión Ultra Deluxe. ¿Te imaginas que de verdad es la puta secuela dentro de este juego, tío? Taste the sequel, ¿eh? Ultra Deluxe. What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement right there. It's future-oriented. It screams progress and innovation and long-term franchising potential. Tío, que este juego se ha publicitado todo el puto rato como de Stanley Parable Ultra Deluxe, que era como una expansión del juego. ¿Te imaginas que de repente está la parte 2? Para mí esto sería... ¡Boom! Me explotaría la cabeza, tío. Vamos al Investor Showcase, yo qué sé. Photos of painting. O sea, literalmente cogen fotos de Google, ¿no? Esa es la gracia. En Windows 11. Me pongo malo, tío. ¿Por aquí qué hay? Qué loco, macho.
Es una oficina también. No podemos interactuar. El símbolo de Madotsuki, wow. They're back, 2 doors. Están de vuelta las 2 puertas. Es como que también se está riendo un poco de los estilos de videojuegos que tienen carteles como estos mientras están en el desarrollo para luego publicitarse. Por ejemplo, como hace Game Freak, se me viene ahora a la cabeza, ¿no? Que tienen en su estudio carteles en plan, estos son los nuevos starters, no sé qué, y tal, que están claramente puestos ahí para publicitar el juego de cara a un posible teaser o tráiler. New content is out. New content part 2 is in. New hotness. Old plus busted. Boring sections of the chart. Stanley Parable 2. Mira, diferentes tipos de fuentes. Está la fuente de Beginner's Guide, si os fijáis, es la número 3. Qué loco, tío. Thanks for attending my meeting. Es el PowerPoint, macho. Qué comedia. ¿Usan Windows? Se me cayeron los ídolos. Ay, Dios, qué risa. Mira, mira, mira. Stanley Parable 2. El helecho, ¿os acordáis? Las 2 partes del cerebro. Ahora hay 2 Stanley. Qué comedia, tío. Me hace mucha gracia. I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Bueno, está diciendo muchas cosas sobre el desarrollo de videojuegos que son mentira, pero en fin. En fin, vale, sí, todo gira alrededor del 2, ¿no? Claro, supongo que la gente... Esto es también una referencia que la gente les pedía la segunda parte, vamos, pero a cañón. Tiene 2 ojos. 2. 2. Qué risa, tío. Es muy, muy gracioso esto, tío. This way to the floor. New features. To the show floor, perdón. Hay un puto autobús de verdad que nos lleva al nuevo contenido. Quieren que nos montemos en el puto autobús, ¿verdad? Ah, pues parece que no. Parece que no. Esta puerta está cerrada porque lleva el nuevo contenido, ¿no? La gracia es que el nuevo contenido lo estáis viendo ahora mismo, es esto. Esto es el nuevo contenido. Tío, es la hostia, tío. Imagina una parte 3. ¡Buah! Macho. 3 pezones. Enjoy. Here we are. Go on. Try out some of the new features. A ver, prueba algunas de las características nuevas. Mercancía. ¿Qué pasa? Un momento. Dadme un segundo, ¿eh? Voy a ver qué sucede. No estoy viendo vuestros comentarios ahora. Dadme un segundo. Voy a ver qué sucede si escaneo ese código QR. Esto tengo que hacerlo, tío, ya lo siento. Vamos a hacerlo, ¿eh? Voy a ver qué pasa si escaneo este código QR. ¿Vale? StanleyParable2.com. Espérate. Browse website. Vale, os enseño, ¿vale? Mirad mi puto móvil. Bienvenidos a la página oficial de The Stanley Parable 2. Una secuela, ¿eh? Mira nuestro vídeo, nuestro útil vídeo informativo vídeo para aprender más sobre The Stanley Parable y el viaje de convertir una secuela, en lo que consiste convertir una secuela. Y nos ponen este vídeo. No sé si lo estáis viendo. ¿Se ve? Ah, no se oye. You're enjoying. Why? It's breakfast, of course. Everyone loves breakfast. But did you know that breakfast is getting a sequel? That's right. It's called Lunch. El desayuno tiene una secuela que es la comida. Breakfast was and more. With a little luck, we may even get a trilogy series out of it. Y que van a sacar una trilogía que es la cena, ¿no? Sequel is, don't you, Timmy?
Why? Sequels are the world's way of clinging helplessly to the past. We all want more of the things we love, and we're all afraid of change. Las secuelas son todo parte de lo que amamos y que todas son libres de cambiar. New ideas are dangerous to me, and they can Las nuevas ideas son peligrosas para mí. This eager-minded young thinker is just 29 Este years chico old. ansioso That's why está we have disfrutando sequels, to keep us su comida, couched in the ¿entiendes? familiar and the comfortable. Sequels are the bedrock of a healthy, functional society. And if you look around you, you'll find them everywhere you go. For instance, Bueno, yo creo que es suficiente, ¿no? No sé cuánto dura este vídeo, pero creo que 25 minutos. Eso es nuevo, no sé qué. Gracias por pasar, disfruta el resto de la exhibición. Es una locura que hayan hecho esto, tío. Uy, siento, he puesto el vídeo y quería ver de nuevo los comentarios. Somos presos. Almuerzo. Tiene demasiado brillo la pantalla del... Ya lo siento, pero es lo que hay. Buscad, si no, STANLEYParable2.com. Se llama así, vale, todo junto, ¿vale? O escanead este QR, habéis tenido oportunidad de hacerlo. Para que lo podáis ver bien. Vale, supongo, no sé. Pero me parece una locura meter un easter egg así en el juego, tío. Botón tranquilizador de Stanley Parable... No, Balde, perdón. El botón que dice que el nombre de la persona que está jugando. No jodas, a ver. Escucha tu nombre en el juego. Que no. A ver, que no. Que no. El For the botón. Stanley Parable 2, I asked myself, what do players really want? And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized and validated as people. So with that in mind, my first addition to the game is this button which speaks the name of the person playing the game. No me lo Isn't creo. that wonderful? No me lo estoy creyendo. A ver un momento. Too big, too small, just right. Demasiado grande, demasiado pequeño. Lo normal. Está bien. Justo así. El botón que dice el nombre del jugador que está jugando el juego. Pruébalo aquí. Pues nada, vamos a probar el puto botón. Sorry, No. I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Here, let's Ay, have Dios the mío. play as Jim to really simulate the full experience of this feature. Just play along. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Jim. I want you to imagine yourself living as Jim, sleeping and waking as Jim. Hello, my falling name's in love Jim. and being heartbroken I'm as ready Jim, to push seizing the button all of the world's that will possibilities say my as name. Jim, and as Jim, what? Jim. Whoa, hold on. I wasn't finished setting up the back. Shut the fuck up, I'm Jim. I press the button whenever I want. Then you'll never understand the impact of this button. Otherwise, it's just a stupid button that says somebody else's name. Okay, we're doing it again, and this time let me finish first. Now, allow yourself to become Jim. Imagine yourself driving to... Jim. All right, fine, whatever. It's just a meaningless button that says Jim. Are you happy now? Get out of here. I'm Shut the done. fuck up, mate. Why don't you go My name is Jim, huh? in front of a different feature that Shut I the worked fuck up. very hard on. Me gusta este juego. Lo he dicho ya. Maybe I'll only let people named Jim play the Stanley Parable. They Muy pesado, muy pesado. Es muy varas, tío. Es muy varas. An epilogue would be fun, wouldn't it, Stanley? Yes, it will go at the end of the, well, we'll figure that out later. Mira a Stanley dando vueltas ahí, tío. Collectibles, vaya. Ya tenían que meter micropagos. Nuevo. Agujero infinito, logro gratis. As mundial de la configuración. A ver. Ya no eres Eloy, eres Jim. I've never been Eloy. I don't know what Eloy is. No sé por qué Jim es afroamericano, la verdad. Me gustaría saberlo. You think it's a... He dicho la N-word. No, never mind. Desmonetizadísimo el vídeo. Lo he hecho sin pensar.
Super Jim 100. He dicho la N-word, soy despreciable, tío. En fin. Jim Junior Fangamer. Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use Bueno, a bit of a lo mejor no, porque lo he estado haciendo en el acento apropiado. And happy 12th birthday. Which would you go with? Jime Nicky Fangamer. That's right. Stanley Parable 2. Happy 12th birthday, Stepneys. Get well someday. You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Get well someday it is. Si quieres decir oficial, según Kikiyama, no. Si quieres decir oficial, según la mercancía oficial del juego, no. Vaya. O sea que al final te ha gustado más este, ¿no? El de Get Well Someday. Vaya. Ya me jodería tener tan mal gusto, crack. Or actually, maybe I should have gone with... No, I've made my decision, we're moving on. Let's proceed. Free new easy achievement. Get it here. Vamos a por el logro, como hijos de puta. Mira. Este podría ser tú. Free achievement. Get yours right now. Tira de la cadena, iba a decir. Tira de la palanca, recibe tu nuevo logro. No más pasos. Simplemente funciona. Consigue el tuyo ya. Now here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes. You see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that. Test achievement unachieved. Wow. Okay, perhaps I should. Hijo de puta, tío. Es que lo sabía. Will exist. Right now, the achievement is still fully broken. I'm not a wizard, Stanley. Está bajando poco a poco, fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously demanding this feature. Gamers, we hear you, and I promise it will happen. Me encanta porque habla igual que el presidente de una compañía de videojuegos, Gamers, I've heard you, and now you will get your Game Pass. But first, you have to pay for the online features for our new Xbox 700-mile Blood of Spike Pack. Eso es lo que está diciendo. Now, gamers. Vale. Pues nada. No me des el logro. ¡Hijo de puta! Give me the fucking achievement. Vale. Basta. Ahora se van a burlar los que cazan logros porque hay gente que se enojó por el logro imposible. Pues sí, de eso va. De esto va el videojuego. Momento Eloy no context. Sí. Está viendo bastantes, Vamos a mirar el mapa este de donde me encuentro. Te encuentras en Stanley Parable 2. You are here. Infinity Hole. Quiero ir al agujero infinito ese de mierda, tío. A ver, coleccionables, salida por ahí. Círculo de salto. En el círculo de salto ya he estado. Colecciónalos todos. Puedes encontrarlos, puedes encontrarlos, puedes encontrarlos. Ah, collectibles. Now it's a real video game. Ahora es un videojuego de verdad, ¿no? You'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them. Vaya. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number Catch them all. You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. Vaya. Nadie había dicho tantas verdades sobre mi vida nunca, juntas. Dios, mira esto, tío. Mirad esta imagen, macho. Parece algo sacado de Berserk, tío. Todos se abalanzan sobre él. Todos quieren conseguirlo. Pero ninguno podrá. Parece sacado de un juego de Miyazaki, tío. ¡Oh, vaya!
You found it. Collect them all. O sea que habrá ahora más escondidos, ¿no? Qué tragedia, ¿eh? Falta que haya un amiibo, ya ves. Stanley for Smash, ¿te imaginas? Sería la hostia, tío. Que pudiera romper la realidad con una Mega Smash de esas de mierda que flotan por ahí. ¿Esto qué es, macho? Time like infinity, distant future, distant space-time, distant past. Whole like infinity. Claro, el agujero infinito es a donde nos dirigimos ahora. Rim, surrounding area, depth. Dios, es como en Los Simpsons, ¿os acordáis cuando cruzan a la otra dimensión? Por cierto, Da Suiza hizo muy buena parodia de ese capítulo. Que cómo me hincha a reír, macho. Más agujero. Education. ¿Cómo? Dios. It just keeps going. El agujero, tío. Mira cómo trasciende estratos de tierra, macho. ¿Dónde está el agujero infinito? Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down. No jodas. That's right. Infinite. Seguro que tiene muy poco, ¿sabes? Diciendo, está en desarrollo, tal. Pero lo han tapado para que no nos tiremos, ¿no? Entiendo yo. Infinite Hole. Ah, no, lo están tapando por ahí, vale, pero... Infinite Hole. Por aquí. Dios, es como un parque de atracciones esta mierda, ¿eh? A que se acaba enseguida. You see, isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Now then, since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top, and we can continue onward. Oprime G para volver a la superficie. Now, I don't mean to be a bummer, but I do recommend you use the teleport button to go. No lo voy a hacer, macho. Maybe do it on the sooner rather than later spectrum of things. Yo mismo lo hice en un juego. Wow, ¿en serio? ¿Por qué nunca he visto eso, gato? Por cierto, gato, hablando en serio, ¿cuándo nos vas a mostrar eso en lo que estás trabajando? Quiero saber qué es. He dicho ya que quiero saber qué es. I don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Is it infinite? Well, that sort of depends on your definition of infinity. From one perspective, se ha reducido, the infinite is merely philosophical in nature. It's more of a... Okay, well, good for you. You found the bottom of the hole. You found me out, Stanley. I'm a liar and a cheat, and you're so clever. Look, I think the issue here is just that you're unusually fascinated by falling. What normal person actually wants to fall infinitely? I figured the hole was as deep as anyone would actually need. Don't you put this on me. Maybe you're the problem. Look, things got a little heated there. I think we both said some things we didn't mean. Why don't we just put all this behind us and agree to just call the hole mostly infinite? If that works for you, no, then go ahead no and press funciona. the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. No voy a tocarlo, tío. Oh, la ironía. Todo gamer que se respete le gusta caer de forma infinita, efectivamente. Ahí lo has pillado, Fafa, efectivamente. Esto corre en nuestras venas de gamer. Porque somos inevitables. Vale. Basta. No nos vas a decir nada. Narrador. Vale. Vamos a ver la G. I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. Venga. Menuda farsa el agujero infinito. Bueno, es la feature que está más desarrollada de todo el juego, hay que admitirlo. Me gustaría subir ahí arriba, tío. Bueno. Vale, ¿cuáles más me quedan por ver? Oh, podemos volver a saltar, ¿de verdad? You know what?
let's bring the jump circle back for Stanley Parable 2 as well. It's... Oh, wait. You already spent all your jumps the first Pues time sí. we saw the jump circle. Oh well. I suppose it can just be a nice decorative piece then. Qué pena, ¿eh? Tendría que haberme guardado alguno más. Qué lástima, tío. Qué penita. Bueno, pues nada. Un poco más que ver, ¿no? La mercancía ya la hemos visto, esto también. ¿No? No se pueden sacar capturas de pantalla. ¿Qué pasa si saco una? ¿Cómo eran las capturas de pantalla en Steam? ¿F5? ¿F4? ¿Cómo eran las capturas de pantalla en Steam? ¿Alguien se acuerda? Está llena de promesas sin cumplir como toda secuela, sí. F12. Gracias, Mikam. ¿Me da el logro? No ha salido, la screenshot. No sale la screenshot, Qué pena, no me han dado logro, tío. Me esperaba un logro, tío. Bueno, pues nada. A common complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical, that it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, I'm happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. El Reassurance Stanley Bucket. Parable Reassurance Bucket. Oh. You see, Stanley, anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's true. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. Vaya. Claro, es para que la gente se cague dentro, ¿no? Esa es la gracia del videojuego. And to be honest, it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. Can you imagine what a pain in the ass that would be? Yes, the bucket is the perfect solution. Come on, give it a try. Ah, el cubo. Can you feel it? The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. And in fact, can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well? Sí, espera, que voy a cagar aquí mismo. Voy a ponerlo aquí, voy a echarme un bueñordo dentro para poder plantar las hierbas del jardín de tu puta madre. All this and more awaits you in the Stanley Parable 2. ¿Me lo puedo llevar conmigo? Pues me lo llevo, macho. Does anyone give out awards for most enjoyable bucket in a video game? That really should be an award if it isn't already. Hola, Mirando, ¿qué tal? Estoy lleno de promesas y cosas infinitas y funcionará. No aprendiste nada de este juego. El eso en lo que estoy trabajando tampoco es gran cosa, no quiero que se hagan muchas ilusiones. Lo tengo temporalmente en hiatus, seguramente no lo revelaré este verano. Ok. Pues me dejas intrigado bastante rato. ¿Y qué hago yo con el cubo ahora? Coleccionables, ok, todo eso ya lo hemos visitado. Vamos a venir ahora por el as mundial de la configuración. De hecho, si me permitís un momento, voy a subirme la configuración de todo. Vaya, pues no, pues en alta se queda. Pensaba que habría ultra, tío. ¿Y qué se supone que tengo que hacer ahora? La verdad que no sé a dónde tengo que ir ahora mismo, A ver, hemos visto. Settings World Champion. Estamos ahí. O sea que es por aquí. Justo aquí. Y en cuanto al merchandising, no podemos entrar. El botón que dice el nombre de la persona que está jugando, decoraciones de la oficina. Ah, aquí no hemos entrado.
New features, new content, new ideas. Consistent quality with just the right amount of change. Ray tracing, ¿eh? The baby is all grown up. You heard Jim in the game. Vamos a dejar el cubo, tío. A lo mejor eso es lo que está fallando, no sé. Tirar el cubo al vacío infinito. Pues no creas que me lo estoy planteando, ¿eh? Sí, por aquí no lo puedo dejar. Vamos entonces al sitio ese. Estoy perplejo ahora. No sé lo que tengo que hacer, la verdad. Me gusta este juego. Lleno de promesas y cosas infinitas. Ah, sí, ya lo he leído antes, eso. Sí, es una gran enseñanza, efectivamente. Esto es lo del logro, nada. Tenemos que ir al vacío infinito ese. Joder. Agujero en feneto. Agujero en feneto. Oh, for heaven. You see, I was right. The problem is you. The problem is that you like holes too much. Not normal. A normal person would have said, yep, that's an infinite hole right there. Goes on forever till the end of time. Don't need to see it all, but not you. Oh, no, 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 no. You have a weird sort of... Oh. Did the hole Sí, es verdad. come shorter to you this time? I couldn't help but feel like you spent a little less time in there than you did before. I mean, admittedly, I didn't make an infinite hole. I didn't think it was that not infinite. In infinito. Well, I suppose once again there's nothing to do here. If you decide you've had enough of the hole, you can hit the teleport button and come join me up above. Had enough? I'm positively thrilled. I really do have so much... Gosh, how could I have guessed? You're back in the hole. If this starts to become a thing where... Wow. Okay. Yeah. I'm starting to become extremely certain that the hole is not only not infinite, but that it's growing steadily less and less infinite. I suspect that I'm starting to hit the point where it's no longer feasible to call the hole infinitely deep, even by the lax overall standards for accountability and marketing. What's going on here? Stanley, I have no explanation for Ya se ve, the ¿eh? certain nature of the hole's length. Se ve ya lo de parte de arriba. Let's try something. Let's pop back up to the top, and we'll see if it gets any shorter. Well, there it is. The shame of my lie has come to haunt. How is this still appealing to you? I know you're obsessed with holes, but at this depth, I just can't see this scratching the itch. Oh, who am I to judge? You just do whatever it is you're here to do and hit the teleport button when you're ready to move on. Ya no funciona, ¿eh? The teleport button not working? You sure? Well, I mean, I really don't have an explanation. It was working just a moment ago. Try it again. Still nothing? Well, I suppose there is one thing I can do to fix El it. círculo de salto. I'm out. Goodbye, Stanley. You couldn't bear to be away from the hole, and now you'll get more time with it than you could ever have asked for. It's Qué a cabrón, win tío. for everyone. You No get to puedo, be no with the puedo. hole, I get to do literally anything else. Take care, Stanley. Sí, de eso viene el asunto, Fafa, yo creo, sí. Wonderful rest of it. Se va, se aleja, de la... Bueno, yo tengo el cubo, yo tengo el poder. Hay cigarrillos aquí, qué asco. ¿Qué está pasando? Círculo de salto, ven a por mí, ayúdame. Voy a ir leyéndoos un poco. Ahora es cuando usar la nueva feature saltar. Espero que sí. ¡No! ¡Es aún mejor! Estamos descendiendo. El agujero nos ha salvado.
¿Se ha cortado? ¿Se ha cortado el directo? No, no se ha cortado, vale. Pues entonces adiós, Maulex. Si es que acabas aquí. Me has asustado. F, cambia tu perspectiva. ¿Cómo que cambia mi perspectiva? ¿A qué te refieres? ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! 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 Estoy descendiendo. Cambia tu percepción. Cambia tu realidad. Soy un DJ, ¿eh? ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué cosa más preciosa! Me quedo aquí, tío. Esta es la realidad que yo busco. Esta es la realidad que yo busco. Cambia tu ser. ¡No puede ser! ¿Qué estoy viendo? La cara del Mangel, la cara de Stanley. La mejor realidad es la perrito realidad. Increíble. Cambia tu percepción, G. La mejor. No, ¿dónde están mis perros? ¡Muéstrame al perro! Ahí está. Me gusta el perro, me gusta el perro. Me gusta el... La verdad que me gusta mucho el perro, Stanley! Stanley! Oh, good, you're awake. It seems you had sort of dozed off there. Yo quiero más perro, tío. Quiero más perro. But we can't have that, Stanley, because this hole is just so darn fascinating that I want you to be wide awake for every second of it. Cabrón, que quiero mis perros. Moment. So how about if I just pop in from time to time and wake you up to keep you really truly focused on the hole? From the looks of things, you and I will have Puede ser un perro, un perro. And I'm looking forward to it. Stay tuned, Stanley. I'll be back. Toodle-pip. Toodaloo. Ya estamos bajando, estamos descendiendo otra vez, ¿eh? Por favor, más perro, por favor. Loading. The fuck is going on? Ha aparecido Jim de nuevo, ¿eh? Oh. Here we are. Go on. Try out some of the new features. Vale. Pero sigo teniendo el cubo. Escuchaste, Jim. Por ahí ya fuimos. De verdad me queda algo por hacer, por favor. Quiero irme. Este mapa. Free achievement at the bottom. Merge settings, world champion. Office decoration. Infinite hole. Exit. Vale, exit. ¿Por dónde se sale de aquí? Vale, si estoy aquí. Es por aquí en algún sitio, ¿no? Salida, vale. Espera, espera, que aquí hay otra feature, ¿eh? Esto es... círculo de salto. Ah, pues no. Esta es la salida. Gente, nos llevamos el cubo. All right. Have you seen everything you wanted to? Ready to move on now? Oh, Dios. Pues la verdad que es la hostia el diseño de este cartel, ¿eh? Está súper bien, macho. 42. No screenshots. Vaya. So, Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? Yes, Puedo votar que son una mierda todas. Yet how exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it in my soul.
It's going to work. There's definitely a good game in there somewhere. Lo he intentado. See, let's Verja. do an experiment. I'll arrange these new features together, and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. Hombre, pues no sé yo, Okay. Are you ready? Here it is. I give you the Stanley Parable 2. Wow. I mean, there's potential here, right? It's sort of... Hombre. Okay, never mind. Hold on. Let me do a different arrangement. Okay, yes, this is much better. Es como cuando, yo qué sé, Microsoft o Sony presentan cualquier mierda en el E3 y es una puta basura. Bueno, es verdad que ahora ya no existe el E3. This isn't a coherent video game at all. It's a lot of gags. Ciertamente. I do very much enjoy creating gags, but they don't add up to anything. I Vaya. wanted more than anything to create a sequel that would capture all the magic of the first game. I wanted fans to love it. No matter how good these gags are, they won't stand on their own. Uy. They would need Dentro de poco the tendremos que ir structure and terminando, por cierto. gameplay of the original. Wait, maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. Tastefully, of course. With respect. With care for the vision and integrity of the original game. Vaya. Would it possibly work? I suppose it could. But it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, this is the Stanley Parable 2. Let me see if I can whip something up. All right, perfect. Go ahead. A ver qué pasa, tío. Take a look. Joder. De verdad estamos jugando a Stanley Parable 2 en Stanley Parable, tío. Dios. Créditos. Si salgo al escritorio, ¿qué pasa? ¡Oh! Se cierra el juego. Espérate. Espérate. ¿Y qué pasa si lo vuelvo a abrir ahora? A ver si ha petado la movida, ¿eh? Me han dado un logro, creo. Espérate. Dame un segundo. Administrador de tareas, porque tengo que liberarme del OBS ahora. Vale. ¿Lo veis bien? Por favor, confirmadme si lo veis bien. Espera, ¿qué haces? La primera vez que iniciaste el juego pusiste el reloj en 10:52 PM. Fue increíble, lo hiciste muy bien. Pero ahora solo pusiste 12, el valor predeterminado. Ni siquiera lo intentaste. Para serte sincero, me decepcionas un poco. ¿No te pareció que valía la pena tomarte un momento para configurar el reloj correctamente? ¿Crees que te pediría que configuraras el reloj si no fuera vital para tu experiencia de juego? Estoy tratando de no enfadarme. Pero es que muchísima gente ignora todos estos ajustes del juego. Pero tú no eres así, ¿no? Mira, la próxima vez que inicies el juego y veas esta pantalla, hazme el favor de poner la hora real, ¿quieres? Bien, me alegra que hayamos tenido esta charla. Bien, ya te dejo que vuelvas al videojuego. y te devuelve aquí, ¿eh? Sabe que ni te importó. El juego lo sabe, es consciente. Créditos. Este juego fue desarrollado por Crows. Que por cierto, sí, son ellos los que lo desarrollaron. Mira, tiene Discord, tiene Crows, no sé cuánto, StanleyParable.com, ver los créditos completos, no. Iniciar. Iniciar partida del segundo vídeo UEGOTS. A ver qué pasa. Haz clic para omitir. Hola de nuevo, consigo tu primer logro. Míralo. His co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. ¿Nos da la sensación de que el juego va mejor, tío? Me estoy volviendo loco, yo ya. Da la sensación de que el juego va mejor, porque es una secuela, ¿lo entendéis? Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Oh, wow. Apagamos el PC. No. Stanley picked up the bucket. ¿Qué pone aquí?
Surname access. Lo apagamos. Qué loco, tío. I hate Mondays. ¿Ya no hay nuevo contenido o qué? Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. ¿Cambiará el balde algo? Porque lo acaba de mencionar. ¿Y si me voy por la que no es? This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, ¿Veis? telling him that the employee lounge was simply the place to be. Nos está mencionando el balde, con lo cual... ¿En serio han redoblado todo el juego original y le han puesto el puto balde en cada...? Had the bucket turned out to be correct? Was this better than the meeting room? Yeah, no, never mind. El balde estaba equivocado. ¿De verdad? The door on his left to go back to the meeting room. ¿De verdad han redoblado todo el puto juego para meter el puto balde? ¿De verdad? No me lo creo, tío. No, said the bucket. Don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. El balde me guía, nada me falta. But Stanley feared that any path he walked might lead to the separation of La himself Madotsuki me acabo de hacer, his dearest friend. So he threw himself to his death, that they might die in one another's arms. How deeply touching. How deeply touching. Bueno, All of his co-workers el puto juego acaba de cambiar para siempre, por lo visto. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Vamos a hacer la última, tío, ya no puedo más. Vamos a hacer la última ya, la última cosilla. Stanley lifted the bucket into his arms, and a wave of comfort. Ha cambiado este diálogo también, es que es una locura este juego, tío. Stanley clutched the bucket Vamos a hacerle tightly to caso his ahora. chest and entered the door on his left. Still no one was here. Aún no había Stanley nadie. needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. Vamos a buscar al jefe. Vamos a obedecerle ahora en todo, ¿eh? ¿Qué pasa si...? Oh, Stanley, can you feel it? The broom closet. It wants the bucket. You can feel Coño, it, es can't you? cierto. The aura of jealousy. It's as clear as day. This broom closet believes it deserves the bucket. I can really feel it now. It's a bucket. It belongs in a broom closet. That's what the broom closet is trying to say. Es here. cierto, tío, no lo había pensado. Cleaning supplies. Good for you, Stanley. Don't give in. Don't hand over the bucket. I know how hard it must be, given the pressure that the broom closet is putting on your shoulders right now, but you have to be strong. This is your bucket. This is your companion and lifelong friend. Eso es. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the Me encanta que el cubo sea un amigo, tío. O sea, sea un personaje. Hemos superado la tentación de dejar el baño ejecutivo. ¡Oh, no! ¡No puede ser! found one of them. One of the miniature Stanley ¡No figurines. jodas! Remember, no reward for collecting all of these, only the intrinsic pleasure. ¿Podemos encerrarnos en el closet con el balde? ¿Ya ves? You can't buy that sort of happiness. Tiene Stanley. pinta. God knows I've tried. So, I implore you to savor each and every moment you come across. El cubo es el with mejor these personaje, ya ves. figurines. El cubo es el ser más poderoso de la Tierra. Puedo llenarlo de agua de váter. ¿Qué coño es eso? ¿Qué cojones es esto, tío? El panda del acoso sexual. Sexual harassment. Panda. Where is my Stepping fucking into boss? his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional dumpster fire if not for the soothing presence of the bucket. Claro, efectivamente. Even now, in his darkest of hours, did the bucket's warmth and guiding light
pierce the dark clouds of confusion and chaos. Es todo un pro para encontrar cosas, Eloy. Por eso juego a José Yumeniki. The bucket would. O más bien, es al revés. Jugué a Yumeniki porque lo encontré, como todo lo demás. At this point, Stanley was so absorbed in the tender spiritual connection he shared with the bucket that he didn't notice the keypad behind the boss's desk. Nor in his bliss of simply being near the bucket did he have any notion that the pin number for the keypad was 2845. Ah, amigo. But Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Dios. Was the bucket guiding him? Eso es. Yes. Es el This is Mesías. certainly the most logical explanation. Es el Mesías, es mi amigo. Oh, wow. Where the fuck am I going? Said Jim. Another miniature Stanley figurine. This, you know, there really must be a snappier name for these things. What about mini stands? Stanley Mini stands, eh? What about Stanlerines? Yes, I think I like that. Another Stanlerine under your belt. Gracias por tanto. Y perdón por tan poco. Otra vez el ascensor de mierda, ¿eh? The sexual harassment panda. The elevator raced downward, plummeting towards an unknown fate. It would be all Stanley could do to keep himself together, if not for the bucket. Soothing him, El gran balde. reassuring that in this darkest ¡Miren! moment, ¡Soy Voldemort! the bucket is here for you, Stanley. Tenemos reunión con el profe de Hogwarts. El trolazo que se parece a John Wick. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Venga, vamos a llevar el bucket para un final estándar. The lights rose on an enormous room packed with ¿Os suena? television screens. Ahí What estuvimos. horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. Miren, soy Voldemort. Tenemos reunión con el profe de Hogwarts. Vamos a darle a la videovigilancia. The monitors jumped to life, and Stanley nearly dropped the bucket in shock. Everyone in the office was being videotaped, monitored like guinea pigs. Eso es. The bucket had never seen anything like this. And it El very bucket nearly llora burst ahora, into tears Me hace mucha as gracia. Stanley cradled it gently, reassuring it that everything would be fine. Todo estará bien, querido cubo. Ahora tenemos que venir por aquí. The sexual harassment panda. Was the bucket under the mind control facility's influence? El as cubo well? no puede ser. Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? No puede ser. Kinds of things does a bucket want to do or not want to do in the first place? These questions raced furiously in Stanley's feeble mind. Pues no mucho. No! He screamed into the bucket. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! He squeezed the bucket tighter. His one friend in the entire world. Abracemos al cubo. He could trust Let's no hug the except bucket. for the bucket. Me iba a salir Cube. Pero Cube es cubo de But cuadrado. here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, Offline. working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery Cubo es el would cubito never de again Minecraft, exert its efectivamente. terrible power El over mejor cubo. another human life. Con perdón del For cubo. he and the bucket would dismantle the controls for good. Two best friends, Stanley and the bucket, up against the world. They high-fived in a really cool way. ¿Cómo van a chocar los 5 si no tienen ni 5 para empezar? Taking down the system. Mind controls idle. Awaiting input. Madre mía, el Windows, tío.
System power off. Stanley and the bucket waited in blackness. Was it over? Yes, they had done it. Stanley and the bucket had defeated their greatest and darkest enemy, freed themselves from the tyrannical grip of the evil mind control machine. Un bonito Freedom final, was now mere moments away. Excitedly, the two of them began to discuss the kind of life they wanted to live once they stepped through this massive door. The bucket wanted to learn to roller skate. ¿Cómo va a Stanley patinar? wanted to sneeze in every country on earth. En fin. Both of them wanted to begin watching a movie, any movie, but then stop it halfway through and begin watching it in reverse from the end. True, it was a simple life they envisioned, but it was one they'd lived Qué together, bonito. with one another to lean on, to trust, to support. Oh, fuck. Jesus fucking What? Christ. Wait, what was happening? Why had the door stopped? Was Stanley and the bucket not about to be freed? An unbearable silence filled the room, lingering in uncertainty, until finally the truth hit Stanley square in the face. This building did not want the bucket to leave. Por supuesto que sí. Itself recognized the Salta, amigo. Salta. Needed the soothing warmth. ¿Dónde estás? Go to any lengths not to part with the bucket. ¿Dónde está mi amigo? No. Stanley can't leave this place. Not while he has such a precious bucket in his arms. Not while this building has anything to say about it. Stanley realized he would never again leave this very room. No. But at least he has the bucket. To be trapped eternally in darkness isn't really so bad, Stanley thought to himself. As long as I have my bucket with me, right? I'll be okay, won't I? Stanley gulped. Very soon now, he was about to find out. Oh, no. Oh, no. Qué cruel el no darte el final feliz con el balde. Ya ves. Bueno, señores. Esto ha sido Stanley Parable. No creo que lo continúe porque ya habéis visto que esto, bueno, pues es cíclico y se repite y se repite y se repite y puedes encontrar todos los finales y demás. Pero yo lo voy a llamar aquí un día, ¿vale? I'm going to call it day. Con esto terminamos Stanley Parable. No descarto que en algún punto en concreto volvamos al juego. Pero bueno, yo creo que por hoy ha sido suficiente. Espero que os haya gustado mucho el capítulo. No sé cuándo vamos a volver a tener otro directo. Este fin de lo veo complicado. Pero el fin de que viene, posiblemente sí. Fue un gusto ver el juego de nuevo. Sí, la verdad que ha sido increíble, por mi parte. Y seguramente lo siga jugando en mis ratos libres, por así decirlo, cuando no esté grabando Dark Souls 2. Que por cierto, quiero hacer como una especie de publicidad. Recordad que todos los días a las 10 de la noche en el canal de la Usurpación del Fuego, lo tenéis en la descripción, se sube un capítulo nuevo de Dark Souls 2, así que simplemente podréis verlos. ¿De qué será el próximo? Pues una de dos, Uoniroguera, que ya va tocando, o Yumeniki 1.00. No lo sé, depende. También puede ser el de Pokémon, que tengo uno de Pokémon preparado, pero veremos. Así que nada más. Nos vemos en la próxima, gente. Un saludo y... chaito. La secuela está en pausa. Claro, es la secuela. Sí. Voy a cerrar el escritorio. Me encanta que ahora sea la secuela directamente. En fin. Nos vemos en la próxima. Un saludo y chao.